tratamos muy fuerte la cuestión del pastoreo de los pastores. Y aunque vamos a seguir tratando con este tema, pero Dios ha puesto en mi corazón también hablar de pastoreo, pero no entre nosotros, mas el pastoreo que debemos hacer con respecto a la iglesia, a los hermanos. Estamos viviendo un momento de grande crisis, no solamente en Brasil, pero en todo el mundo. Y las ovejas necesitan estar bien preparadas, bien alistadas, para que lo que va a suceder, ¿no? Yo no sé aquí en Bolivia, pero aquí en Brasil la cantidad de personas que están fuera de la iglesia, pero que un día conocer las escrituras, es muy grande. No sé cómo es la situación en Bolivia. Muy grande. Un tiempo atrás, yo preguntaba a un hombre cuál era su convicción religiosa, y me habló una cosa muy interesante, que él era evangélico, pero no practicante. Siempre había escuchado canciones para esto, ¿no? Pero sabes que en Brasil, en las encuestas oficiales, ya existe una clase de evangélicos no practicantes, que es muy grande. Y la cuestión en Brasil no es tan cuestión de evangelización, no es. Estaba charlando con una pareja de China, de la iglesia china, y ellos hablaban que allí hay por lo menos 200 millones de cristianos hoy día, 200 millones. Y el gran problema de la iglesia en China es la cuestión del pastoreo. La cuestión no es evangelizar, porque están evangelizando. En África el mismo, la iglesia en Kenia, Nigeria, ha crecido harto. Hay un hermano en Nigeria, no sé cuántos conocen, de Boyer, oír hablar de él. De Boyer en Lagos, en la capital, tiene una iglesia bien grande, a punto de reunir en una sola reunión 7 millones de personas. En una sola reunión. El local donde están tiene 3 kilómetros por 3 kilómetros. Y cuando se llama adelante para quienes quieren recibir oración, ellos van de caminón. Sobre la parcería van desde atrás hasta adelante. Entonces el gran problema de China y de África no es la cuestión de evangelismo. Porque una persona se convierte y 2 o 3 meses después es pastor. Y ahí las cosas son grandes. Tú vas a encontrar, por lo menos en Moçambique, donde yo estoy siempre, tú vas a encontrar pastores hechiceros que oran por hechiceros que oran por enfermos y también matan cabrito, matan gallina, como que para reforzar. Sí. Tú vas a encontrar pastores demonios, que se dice a sí mismos pastores demonios, que hacen hechicería para matar a otros pastores para quedarse con la iglesia. Y la primera vez que estuve allí, en un grupo de 8 o 10 pastores, yo les llamé para celebrar la Santa Cena. Había un momento muy delicioso delante de Dios. Y ellos dijeron, bueno, pero no tenemos hostias. Hostias, sí. ¿Y cómo así? No, porque solamente celebramos la Santa Cena con hostias que compramos en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque durante el gobierno, la dictadura en Moçambique, que duró hasta 94, todas las iglesias solo podrían reunir dentro de un templo católico. Y ahí hubo una mezcla terrible. Y fue un choque para ellos cuando yo busqué un pan y celebramos la cena con pan común. Fue un choque. Hoy día no compro más hostias. Entonces, el gran problema que veo hoy día es la cuestión del pastoreo. Yo no sé cómo está, pero en Brasil estamos sufriendo grandes problemas por falta de pastoreo. Jesucristo, ele habla de esto. En Mateo capítulo 9, ele habla de esto. Mateo 9, 25 adelante. Jesucristo habla
percibe una gran multitud que le sigue, pero él mira la multitud y la ve como, o ve así, pastor. Yo me pregunto, ¿cómo puede Jesucristo estar enseñando, sanando, predicando el evangelio del reino? ¿Cómo puede él decir que las personas que le estaban escuchando no tenían pastor? Si él es el pastor. No sé si ustedes han parado para pensar en esto. Porque Jesucristo estaba trabajando con esta multitud. Y no hay pastor mejor que Jesús. ¿Verdad? En realidad no hay otro pastor. Solamente Jesucristo es el pastor. Él se llama, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. ¿Y nosotros qué somos? Los perros del pastor. Nosotros somos los perros del pastor. Porque Jesucristo es el pastor. Y él dice que esta multitud no tenía pastor. ¿Cómo resolvemos este enigma? Creo que irá a estudiar esto, ¿no? ¿Cómo resolver este enigma? Porque él es el pastor, pero ve que esta multitud que está con él no tiene pastor. Entonces, bueno, creo que el texto siguiente, estamos del 35 hasta el 38, el próximo texto nos da la luz del asunto. Porque ele habla que la mies es grande y los cosechadores son pocos. Los cosechadores. En una labranza se dice, hay dos tipos de trabajadores: aquel que siembra y aquel que cosecha. Cuando Jesucristo habla de su ministerio, él se llama de sembrador. Salió el sembrador a sembrar. Entonces, Jesucristo sembraba, pero faltaba personas que cosechasen. Yo no sé cómo los estudiosos miran ese texto y ven allí el ministerio evangelístico. Porque Jesucristo no está hablando de evangelismo. Él está hablando de pastoreo, que falta pastoreo. Y entonces él llama a sus discípulos por el nombre y manda que sus discípulos rogaran al Padre para que enviara pastores. Yo creo que el mínimo que podemos hacer como iglesia es rogar a Dios para que envíe pastores. El mínimo. Ahora, rogar es distinto de pedir. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia de rogar y pedir? Se le pide, ¿puedes darme un vaso de agua que comprendes tú? Pero se digo a ti, rogo que me des agua. Sí, la palabra rogar habla de profunda humillación y una profunda necesidad. Habla de esas dos cosas. Y cuando Él nos manda rogar para que Él envíe pastor, Él está hablando de una profunda necesidad de las multitudes. Y si queremos aprender un poco de pastoreo, les sugiero estudiar por lo menos 4 capítulos en la Escritura. El primer capítulo, Salmo 23. El segundo, Ezequiel 34. El próximo, Juan 10. Y el cuarto texto, Juan 17. Estos 4 capítulos, ellos tienen grandes enseñanzas para nosotros sobre el pastoreo. Primero, Salmo 23. Segundo, Ezequiel 34. A eso nosotros no gostamos tanto, ¿no? Porque comienza, ay de los pastores.
nosotros nos gusta Salmo 23, ¿no? Después Juan 10 y finalmente Juan 17. El Salmo 23 y Juan 10 son dos visiones diferentes del mismo tema. Salmo 23 es el pastoreo del punto de vista de la oveja. Juan 10 es el pastoreo del punto de vista del pastor. Entonces son dos lados de una misma moneda. Claro que David no escribió esto sentado en su oficina, ¿se dice? En su oficina, abrió su MacBook y allí empezó a escribir el mensaje de la noche. Él estaba en el campo y en la medida que meditaba en su trabajo y su relación con las ovejas, él empezó a pensar que aquello que él hacía con las ovejas, Dios hacía con él. Entonces él escribió el trabajo de Dios en su vida. Juan 10 es como Jesucristo del pastoreo. Y él se llama del pastor y habla de la relación que él tiene con las ovejas. Y hay una expresión de Jesús que demuestra el carácter de la persona de Cristo, muy interesante, porque él dice: mis ovejas escuchan mi voz, entran y salen y encuentran pasto. Si fuera yo a escribir esto, yo diría: mis ovejas escuchan mi voz, entran, encuentran pasto y no salen. Pero ahí merece otro estudio sobre el carácter pastoral de Jesucristo, como el pastoreado. Es un otro tema. Ezequiel 34 es muy interesante, porque en la primera porción de Ezequiel 34, él está trayendo juicio sobre nosotros, hablando de las cosas que deberíamos hacer y que no estamos haciendo, o que muchos de nosotros no estamos haciendo. Esa es la primera parte. La segunda parte habla de qué va a hacer el Señor como pastor. Y ahí dice que va a llevar sus ovejas a los montes, a los ríos, a los pastos. Entonces, si queremos aprender cómo pastorear, estudia Ezequiel la segunda parte. Es verdad que necesitamos pasar por la primera parte. Primero, la vara, y después la segunda parte, que es cómo el Señor pastorea. Y finalmente, Juan 17. Pero antes de entrar en Juan 17, solamente una visión que tengo. La iglesia de Dios, ella es apostólica, como Jesucristo es apóstol. Y apóstol significa delegado o enviado, aquel que fue enviado. La iglesia es apostólica, porque tiene el mismo carácter del Señor y también ella fue enviada por Él. Jesucristo dice: así como el Padre me ha enviado, yo les envío. Entonces la iglesia es apostólica. La iglesia es profética. Profética no necesariamente porque ve el futuro, pero profética porque ve tiene una visión espiritual y no ve solamente el natural. ¿Cómo explico esto? Explico esto como una situación cuando un profeta de Dios estaba en una ciudad y el ejército de Asiria llega para prender el profeta y su ayudante sale afuera y ¿qué ve? Los soldados que venían a prender el profeta. ¿Cuál es la visión de futuro de este niño? No hay. Cárcel, pérdida de empleo, ¿correcto? Y según esta visión, él vuelve hacia adentro y habla al profeta. El profeta sale y hace una oración. Señor, abre los ojos. Es decir, Señor, envía ahora tus coches de fuego, tus caballos. No fue esta oración. Abre los ojos. Porque allí está
pero el muchacho no veía. Visión profética es ver la realidad de Dios. Amén. Ver cómo Dios ve. Ahora, ¿hay el aspecto escatológico? Claro que hay. Pero no es solamente esto. Es más que esto. Es ver lo que Dios está viendo. Interesante que nosotros actuamos según la visión que tenemos. Si vemos ejército enemigo, nos asustamos. Si vemos ejército de Dios, nos tornamos tranquilos. La visión determina nuestra reacción, ¿no? Entonces es muy importante esto. Y pide que el hombre tenga sus ojos abiertos. Pedro también hace otra oración, ¿se acuerdan? Cega a estos. Cierra los ojos de estos. Cierra los ojos de los. ¿No? Entonces, ese es un punto que uso para definir qué es visión profética. La iglesia es profética, porque tiene su visión profética. La iglesia es evangelística, porque tiene este mandato de Dios de sembrar para todos los pueblos. La iglesia también es una iglesia que enseña, tiene el ministerio de maestro, se dice, de maestro. Él enseña. ¿Qué enseña la iglesia? Enseña cómo andar en el camino del Señor. Pero hermanos, para que la iglesia sea apostólica, para que la iglesia sea profética, para que la iglesia sea evangelística, para la iglesia sea maestra, ela necessita de um ministério que la ponga com sanidade, com saúde, para que desarrolle todo esse ministério, que é o ministério pastoral. Porque como pode caminhar em uma visão apostólica se não está sano? Como pode viver uma vida profética se não tem saúde em sua vida? Se não é cuidado? Eu não estou dizendo que este é o ministério mais importante, porque não há ministério mais importante. Há ministérios que hacen uma cooperação para que outros funcionem. Uma igreja pastoral, para que não tenha uma visão profética, para onde vai? Aí eu estava falando com um grupo de irmãos e estava falando de alguns tipos de igreja que temos hoje em dia. A igreja cuyo liderazgo tiene una carga muy grande de enseñanza. Entonces las ovejas son cabezonas y piernas cortas, ¿no? Pero son todas cabezonas. Hay otras iglesias que su liderazgo es muy evangelístico. Entonces tienen la cabeza chiquita y las piernas largas, ¿no? Hay otras que son más pastorales. Entonces las ovejas son bien cuidaditas, mimadas, maniosas, se dice. Gorditas, mimadas, y no hacen nada. Pero tienen salud, pero no caminan. ¿Qué Dios quiere? Los ministerios juntos, operando para que la iglesia tenga gracia de todos los ministerios. Amén. Ayer por la mañana tuve una, no sé si visión, yo vi una ducha muy grande y una persona estaba duchándose, pero salía de la ducha un solo hilo de un solo hueco. Y el Señor me hablaba, así es la iglesia de su vida. Se ducha con el hilo de agua de un solo hueco. Y con los ministerios trabajan, la iglesia recibe el chorro de toda la ducha. Bueno, esta fue una comprensión que tuve ayer por la mañana. Bueno, quería llamar su atención entonces para Juan del Desierto.
y estaba estudiando ese tema. Pensé, Señor, si fuera yo a escribir este texto, yo iba a escribir distinto. Mis crisis, ¿no? Yo escribiría Juan 17, después Juan 14, después Juan 16, después Juan 15 y después el 18. Yo pondría en esta orden. ¿Por qué? Porque Juan 14 y Juan 16 hablan de futuro, ¿verdad? Hablan de las cosas que iban a acontecer con el Espíritu viniendo. El 15 es la consecuencia de la venida del Espíritu en los dos capítulos. Y el 17 apunta para el pasado, que apunta para las cosas que Jesucristo hizo. Pero como Juan no me pidió ningún palpite, ninguna opinión, aquí está. Juan 17 es un relatorio, se dice, un relato de qué hizo Jesucristo. Ahora, en verdad, Jesús no necesitaba dar relato. Es Dios. Dios da relato a quienes. Pero el relato apunta para dos cosas. Primero, nos enseña a dar relatos. Tú das relatos de tu ministerio, de qué que haces. Tú expones lo que haces para que otros juzguen y corrijan. Jesucristo es eso. Dar cuentas. Informe está tratando de decir, ¿no? Informe. Relato es un informe. ¿Cuál es la diferencia? Informe. Y relato. Relato es contar una historia. Ok. Informes. Informe. Tú vas a encontrar esto en Gálatas 1 y Gálatas 2. Cuando Pablo recibe la gracia de Dios, él dice que no consulta carne ni sangre y sale para predicar. Esto se llama autoridad. Él tenía autoridad decorrente del don que había recibido de Dios. Y sale. En el capítulo 2, él dice que pasados 14 años, él vuelve a Jerusalén. Aquellos que eran antes de él, para exponer lo que predicaba, para que no sucediera que tuviera corrido en vano. Pablo nos enseña a prestar informe. Para exponer, mira lo que estoy haciendo. ¿Está correcto? La pregunta es, ¿qué dice? Sí, para rendir cuentas. Rendir cuentas. En inglés, Sí, rendir cuentas. rendir cuentas. ¿Tenemos la costumbre de rendir cuentas? ¿O tenemos el complejo de cuello? Sobre mí solamente el cabello. ¿Qué les parece? ¿Es necesario? ¿Sí o no? Rendir cuentas. Bueno, Jesucristo rendir cuentas. ¿Por qué rendir cuentas? Primero, para nos enseñar. Hermanos, todo lo que Jesucristo hizo en la tierra, hizo con el objetivo de nos enseñar. Por ejemplo, llega delante del túmulo de Lázaro y ora a Dios. ¿Cuál fue su oración? Señor, gracias te doy porque tú me escuchas. Él dice, en verdad, siempre me escuchas, pero estoy diciendo esto por causa de estos. Las oraciones de Jesucristo, cuando estaba con los discípulos, eran oraciones horizontales para enseñar a los discípulos. Y todo lo que hace, todos los milagros, tienen carácter de enseñanza. Él enseñaba. Él mostraba que las cosas que hacía eran así que deberían ser hechas, con el espíritu con que hacía, cuando él sanaba a una persona. Hermanos, ninguno de los que Jesucristo resucitó vive ahí, vive todavía.
Lázaro murió, ¿sabían? Todos murieron. ¿Por qué resucitó? Para enseñar que Él vino para traer vida para los muertos. Sanó el ciego para mostrar que el Hijo del Hombre es la luz de Dios que trajo luz para el hombre que está en la tiniebla. En todos los milagros hay una enseñanza del trono de la salvación. ¿Me comprenden? Entonces, en ese texto, Él está rendiendo cuentas al Padre para enseñar a sus discípulos a rendir cuentas. La segunda cosa, Él está mostrando a sus discípulos que Él tenía esta convicción que era un delegado de Dios, enviado de Dios, que Él no hacía nada por su propia iniciativa, Él hacía porque el Padre le había enviado. Y Él deja esto muy claro cuando Él dice que no hablaba nada que no hubiera antes oído el Padre hablar. Él no hacía nada que antes no hubiera visto el Padre hacer. Así era esta actitud del Señor Jesucristo, de hacer todo para mostrar, para enseñar. Y aquí estamos enseñando una verdad, la necesidad de rendir cuentas. Amén. Ese es el primer punto. Y mientras estamos hablando, creo que debemos pensar si estamos rendiendo cuentas o no. Y si no estamos, debemos corregir esto rápidamente. Bueno, ¿qué hizo Jesucristo? En ese texto, gostaria de mostrar primero lo que hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Él? Y aquí ele va a hablar. En el versículo 2, no vamos a leer todo el texto, porque estoy hablando de personas que conocen ese texto de abajo arriba, de arriba abajo, no es todo, ¿no? Entonces voy a solamente tomar los textos. El versículo 2, ¿alguien puede leer en castellano? Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ok, vamos un poquito más despacio. Más despacio. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Quería subrayar la expresión para qué. La autoridad no tiene fines en sí misma. La autoridad tiene fines que no es la persona que tiene autoridad. Toda la autoridad que Jesucristo recibió fue para bendecir a aquel que estaba bajo autoridad. ¿Me comprenden? ¿Sí o no? La autoridad que Jesucristo recibió no fue para que ele usufruísse, usufrutuasse de la autoridad. Soy autoridad. No. La autoridad es para que sus ovejas tuvieran beneficio. Amén. ¿Y cuál es el beneficio? Que tuvieran la vida eterna. Hermano, si eu pudiera tomar uma figura, eu tomaria uma figura de pedagogo. Sabe o que é pedagogo, não? O que é pedagogo? Un enseñador, Sí, en nuestros días. También era pedagogo en los días de Jesús, pero era un pedagogo distinto en los días de Pablo y de Jesús, porque era un esclavo que tenía letras. Y ese esclavo tenía incumbencia de enseñar a los hijos de su Señor. Pero aún que era pedagogo, era esclavo. Y él era esclavo de aquellos a quienes se le enseñaba. ¿Están comprendiendo? Somos pedagogos. Nuestra enseñanza es para beneficio de aquellos a quienes enseñamos. Amén, hermano. Y Pablo nos enseña que el esclavo no se queda por siempre en la casa. Los hijos. Entonces,
Entonces nosotros somos ministros, o sea, siervos. Es que ministro en nuestros días ganó un estatus de gran importancia. Era ministro en la escritura. Esclavo. Y cuando Pablo habla de esclavo, ele está hablando de un tipo de esclavo muy interesante en varios textos. Ele habla del esclavo que servía a los esclavos que remaban en las galeras. Entonces, había los que remaban, y ellos remaban acorrentados, encadenados. Y había los esclavos que servían a estos, que estaban encadenados en el fondo del barco. Es decir, si el barco afundara, se hundía. Ese era el primero. Pablo se llama esclavo de esclavos. Pero para nosotros, ministro es un término que se pone en tarjeta de visita. Ministro del Evangelio. Respecte aquí. ¿No? Nuestra función en la iglesia es función de pedagogo. Amén. Esclavos de los hijos de Dios. Algunas veces yo veo personas decir que el ejemplo debe venir de arriba para abajo. ¿Voy a escuchar esto? El ejemplo debe venir de arriba para abajo. Yo pregunto, ¿quién está arriba? ¿Quién está arriba? Una vez yo estaba haciendo un organigrama, ¿se dice? Organigrama. Y sin modestia, quedó muy lindo. Pero yo miraba y decía, bueno, puede estar equivocado, porque yo ponía los pastores, los presbíteros, los diáconos, los obreros, el pueblo. Y yo miraba y no sabía lo que estaba equivocado. Hasta que el Espíritu Santo me habló, da la vuelta. Yo digo así, nosotros somos esclavos. Nunca te olvides de esto. La autoridad es para beneficio de aquellos que están bajo autoridad. Entonces, la primera cosa, la autoridad fue dada para que los discípulos tuvieran vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Hay 5 conceptos de eternidad en las Escrituras. 5 conceptos. El concepto más permanente en nuestra mente es el concepto de tiempo. Pero el concepto de tiempo es uno de los conceptos. El concepto aquí habla del conocimiento de Dios. Es el concepto de eternidad en este texto. Hay el concepto de tiempo. Hay este concepto. Que no morirá eternamente. Está hablando de tiempo. Pero aquí en ese texto no está hablando de eternidad, de tiempo. Está hablando de conocimiento de Dios. Es decir, todo mi trabajo pastoral debe apuntar para que las ovejas conozcan a Cristo, tengan intimidad con Cristo, sean cada vez más íntimas con el Señor. Mi trabajo es hacer con que las ovejas conozcan al Señor cada vez más y dependan cada vez menos de mí. Amén. Yo digo a los pastores allí en Brasil que nosotros debemos trabajar para perder el empleo. ¿Se comprendiste? Para no tener nada que hacer. La Escritura nos enseña, queridos, hay una promesa de Dios que dice que ¿con cuánto se dice? Aunque tomemos aguas amargas, pan amargo, nuestros maestros estarían ¿dónde? Por detrás de nosotros, diciendo, este es el
movimentado, como actuado con relación a los discípulos, nosotros podemos perceber que Jesucristo pasó por 3 posiciones en relación a los discípulos. No primer momento, Él dice, venid en pos de mí. O sea, ¿quién estaba delante? Jesús. ¿Quién estaba por detrás? Los discípulos. En el segundo momento, Jesucristo envía a sus discípulos y Él se queda parado. Los discípulos van y vuelven. En el tercer momento, Jesucristo los envía y Él va siguiendo a los discípulos con los señales. Es decir, Jesucristo cambia de posición en relación a sus discípulos. Es decir, en la medida que los discípulos van ganando madurez, Jesucristo cambiaba su posición. Y debemos estar muy atentos para no tratar las ovejas siempre como aves. Porque el objetivo es que las ovejas conozcan al Señor sin depender de nosotros. Queridos, si las ovejas siguen preguntando a nosotros, año após año, eso es pecado, ¿cuál es la voluntad de Dios? Significa que nuestro trabajo está fracasado. ¿Sabe cuándo vamos a percibir que nuestro trabajo está bien hecho? Cuando la oveja llegar para ti y decir, mira, esta semana tuve un problema muy serio, pero busqué al Señor, estudié las Escrituras y Dios me habló. Estoy aquí solamente para reparar. Y ahí tú puedes decir, Señor, despierte ahora en paz tu siervo. Porque tú has tenido éxito en tu trabajo. Ahora, es muy bueno para mi carne que las personas dependan de mí. Que eu me assente no trono e fique respondendo as perguntas do povo. Llamamos isso um guru, não sei como se chama. Não é guru, não? Aquele que responde todas as questões do povo. É muito bueno para mi carne, pero é péssimo para as ovelhas. Então, a primeira coisa, o objetivo da autoridade é levar as ovelhas a conhecer intimamente al Padre y tener en Él las respuestas para sus cuestiones. Amén, hermanos. La segunda cosa, el versículo 6, que dice, el 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eres y me los diste y han guardado tus palabras. Sí. Manifesté. ¿Y he manifestado? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué significa manifestar? Revelar. Es la palabra fanerosis, o sea, quitar el velo. Quitar el velo. Manifestar. ¿Y qué manifestó Jesús? El nombre del Padre. Es decir, que Jesucristo les enseñó a escribir Jehová. ¿Así fue? No. En las Escrituras, nombre habla de carácter. En el pastoreo, lo que debe ser revelado es el carácter de Dios, no tu carácter. No tu carácter. El carácter del Señor debe ser revelado a través de ti, no a través de los ángeles, no a través de los ángeles, pero tu vida, el carácter del Padre debe ser revelado. Amén. En el versículo 9, el 8, sí. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Está bien. El 8. Yo les transmití las palabras que me diste. Jesucristo fue muy celoso, no hablar sus propias palabras. La cosa que más trae
cosa de Brasil. En la iglesia no necesitamos de inventores, de personas que tienen iniciativa de hacer cosas buenas. No necesitamos. Necesitamos de obedientes. Amén. Porque las cosas que deben ser hechas ya están escritas. Entonces, nuestra posición es escuchar al Señor y enseñar que el Señor nos ha mandado a enseñar. Amén. No más que eso. Pablo exhorta a Apolo diciendo que no debemos ir además de aquello que está escrito. Está escrito, enseñamos. No está escrito, no enseñamos. Amén, queridos. Amén. No habla cosas que Dios no te ha hablado. Estaba hablando de los hermanos que tenemos por lo menos 3 formas de leer las Escrituras. La primera es tener una visión completa de la Escritura, o sea, leer de Génesis hacia Apocalipsis para tener una visión panorámica de toda ella, de cada libro, para descubrir cuál es el asunto de cada libro. La segunda manera de estudiar las Escrituras es estudiar para enseñar. Dios, ¿qué quiere decir a tu pueblo? Dios va a decir a ti, habla de la vida en la casa. Entonces tú vas a manejar la Escritura y vas a buscar. La tercera es cuando tú lees la Escritura solamente para ti. Y hay cosas que Dios va a hablar contigo que tú nunca vas a predicar y nadie más va a saber. ¿Sabe aquelas cosas que nosotros charlamos con nuestras esposas? Que nadie sabe y nunca va a saber. Hay momentos con Dios en las Escrituras que tú nunca vas a predicar. Nunca. Pero hay cosas que você precisa buscar en la Escritura para ensinar. Y eso quiere decir, yo he transmitido la palabra que tú me has dado. Amén, queridos. Si Dios no te ha dado, no prediques. Eu desafio o presbitério de gente aí. Será que tenemos coragem? Se diz coragem? Valentia. Valentia é melhor. De estar na reunião e nadie siente uma palavra para predicar e nadie predica. Así debe ser. O tenemos el impulso de hablar cualquier cosa para que el pueblo no quede sin oír cualquier cosa. Y les confieso que nosotros no somos valientes suficientes. Así es. Si Dios me habla, Para que haga. no hable. Amén. Pero ¿cómo se queda el pueblo? Protegido. Si Dios no habló y tú no hablas, el pueblo está protegido. No. Ahora, si Dios no habla y tú hablas, el pueblo está en peligro. ¿Verdad? Bueno, el versículo 9. Versículo 9. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Cuál es el significado de la palabra rogar? Suplicar, humillarse. Interesante que hay un entendimiento, hay una figura de la palabra rogar, que es como aquel que extiende las manos como mendigo, se dice mendigo. Por Dios sé. ¿Ah? Por Dios sé. Sí. Después tú me enseñaste. Así, está entendiendo como un gran necesitado. Jesucristo dijo que Él rogaba por los discípulos, no solamente pedía.
a la vez, oramos por las personas. Señor, bendiga esto, bendiga aquello, bendiga aquello. No oramos. Una vez estábamos hablando con los obreros de Jundiaí, hablando sobre la necesidad de que todas las ovejas fueran bautizadas con el Espíritu Santo. Y decía que Jesucristo, Él rogó al Padre para que Él enviara el Espíritu Santo. Y siempre pregunté, pero ¿por qué Jesucristo necesitó rogar? Porque Dios había prometido, ¿verdad?, que iba a enviar su Espíritu y derramar su Espíritu sobre toda la carne. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para se arrepentir de que Él habla. Entonces, Dios, ¿por qué Jesucristo rogó? Porque el Padre, que no miente, promete para un hijo que merece todas las cosas. Entonces Jesucristo, el máximo, si quedaría en silencio, las cosas acontecerían. Pero, como todas las cosas que Jesucristo hace con el propósito didáctico, Él roga al Padre para que enviara su Espíritu. Y yo enseñaba a los hermanos la necesidad que teníamos de rogar al Padre para que cada oveja en la congregación recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Y un muchacho, que se acuerda de Carlos Irene, él decía, ahora estoy comprendiendo, porque aquela pareja, solamente el hombre recibió el bautismo con el Espíritu Santo y la mujer no recibió, porque yo rogué por el hombre y no por la mujer. Machista, ¿no? Y la mañana siguiente tendríamos una Santa Cena. Yo vi él tomando la copa, el pan, llegando para la mujer, pidiendo perdón, porque no había rogado por él. Pero en la noche rogó por él. Y dijo, hermano, te pido perdón porque no he rogado por ti, pero ahora recibe el nombre de Jesús en el Espíritu Santo. Y el Espíritu vino sobre ella. Rogar. Rogar significa que nosotros necesitamos conocer las ovejas para saber de qué realmente necesitan. No es rogar, no es pedir de una manera descomprometida. Una vez estaba conmigo en la mesa y vamos a tener un tiempo de intercesión. Yo le pedí, ora por las naciones. Yo le digo, Señor, bendice a todas las naciones del mundo en nombre de Jesús, amén. Es decir, no se comprometió, no rogó. Rogar significa mirar a tu hijo en la cuna con enfermedad y orar delante de Dios, decir, Señor, si fuera posible, ponga esta enfermedad en mí, pero quita de él. Y voy a dar un ejemplo que todavía no he alcanzado y no sé si quiero. Disculpad, estoy abriendo mi corazón. Señor, salva este pueblo o quita mi nombre del libro de la vida. Este es rogar. Todavía no me viene perder mi salvación en favor de otros. Y Pablo, quisiera ser a nada
en el carácter del Padre, la persona del Padre. No hay mejor lugar para que una persona sea guardada en Dios. Amén. Nuestro trabajo es llevar a la persona a comprender y a vivir en el escondedero del Señor. Allí está guardada. A la vez nosotros intentamos guardar a las personas con nuestra doctrina. Un día estaba charlando con algunos pastores y él decía que estaba intentando proteger su rebaño de la contaminación de algunas iglesias a su alrededor. Yo le digo, hermano, si tú guardas tu rebaño en ti mismo, este rebaño ya está contaminado por ti. Tú has contaminado. La única manera de un rebaño no ser contaminado es si estuviera en el Señor, en Dios. Ese es el lugar. Amén, hermanos. No tengamos la pretensión de nosotros guardar el rebaño, porque el Señor es el guardia de Israel. Él es el guardia de Israel, no nosotros. Amén. A veces la pretensión no es guardar, es intentar librar las ovejas para nosotros mismos. Y nadie les toca. No queremos que otros pastores toquen, porque tenemos la pretensión que nuestra doctrina es mejor que la doctrina de nosotros. Enseñando a esos discípulos a buscar al Señor y ser como el Señor, porque el Espíritu Santo va a dar discernimiento a ellos. La promesa de Dios es que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque tenemos la unción. Si ponemos la persona bajo la unción del Señor, llena del Espíritu Santo, ahí está ganando. Ya me creo que también es muy saludable que las ovejas vean que tienes una dependencia total de Dios, que no confías en ti mismo, que eres así, te consideras un ignorante, no sé qué, pero que Dios es tu todo, es tu todo en la vida. Y otra cosa también, digo, si las ovejas perciben que yo soy hombre que rindo cuentas, las ovejas van a sentir más confiantes. Pues las ovejas perciben que yo soy una persona que soy muy seguro de mí, las ovejas no tienen seguridad. ¿No? Entonces, para mí, el gran secreto es llevar a las personas a tener la unción del Espíritu Santo. Ayer por la mañana, no me acuerdo cuándo más, estaba hablando sobre una pregunta que Dios me hizo a unos 3, 4 años atrás, hoy por la mañana. Y la pregunta que Dios me hizo, pues si tú tuvieras solamente 3 días de vida, ¿qué harías tú en esos 3 días? Y aquí paso la pregunta. Y hizo una lista de cosas que debería hacer. Pero cuando vi la lista era muy grande. Y empecé a acordar. Y en mi lista quedaron así 4 o 5 cosas. Y cuando vi las 4 o 5 cosas, bueno, esta si no hago no hay problema, pero esta no debo dejar de hacer. Y puso en orden de importancia. Y el primer ítem de mi lista es que mi hijo sea lleno del Espíritu Santo. El primer ítem. Porque mi esposa ya conoce a Dios, ya tiene su relación con Él, no depende de mí. Y los hijos, nosotros podemos estar con ellos 23 horas y 59 minutos por día. En aquel minuto. Pero si Él está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu nos protege. Amén. Entonces eso quiere decir para el nombre del Señor. Levar a nuestros discípulos y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo más? Hasta las 5 en punto tenemos, pastor. A las 5 va a estar. Ok. El 18, por favor. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he
enviado al mundo. Aqui, Jesucristo dá rumbo e sentido. Rumbo e sentido à vida de seus discípulos. Uma grande parte de nós outros como pastores estamos trabalhando para que as ovelhas vão para os céus, que se mantenham sem pecado, que se mantenham santas, que mais? Hermanos, essa não é nossa tarefa. Preparar as ovelhas para ir para os céus não é nossa tarefa. Porque o boleto está pagado, o boleto dos céus. Sim ou não? A sangre de Jesucristo que abriu sua puerta para os céus. O trabalho que devemos fazer é para que, mientras não vão para os céus, trabalhem na terra. Há pessoas que estão na igreja esperando o próximo vuelo e não fazem nada. Mas Jesucristo nos pôs aqui para trabalhar, para servir. Amém? Mientras não vamos, estamos trabalhando. E bem-aventurado é esse homem que foi encontrado por el Senhor alimentando a seus consiervos. É decir, que cada ovelha deve ser preparada para trabalhar, para ter ministério. E para isso, nós devemos rogar ao Padre. E neste rogar ao Padre, vamos descobrindo o ministério das ovelhas. Há um constante nas Escrituras, há uma coisa que ocorre sempre nas Escrituras. Deus revela para aquele que é pastor o ministério da ovelha, depois revela para a ovelha, depois revela para o povo. Me compreende? Sim? Mais ou menos? Sim. Deus revela para o pastor de aquela ovelha qual é esse ministério. Depois Deus revela para a ovelha. Depois Deus revela para o povo para o qual a ovelha está enviada. Deus falou a Moisés sobre o ministério de Josué. Josué não sabia. Depois falou a Josué. Depois confirmou para o povo. Deus habla a Manoah sobre o ministério de Sansão. Todavia Sansão não existia. Depois habla Sansão, depois habla o povo. Deus habla a Eli sobre o ministério de Samuel. Depois habla Samuel, depois confirma perante o povo. Habla Samuel sobre David. Depois habla David, depois habla o povo. Antes que Salomão existiera, Deus habla a David, depois habla a Salomão, depois confirma o povo. Deus habla a Elias, depois habla a Eliseu, depois confirma o povo. Basta. Assim é a maneira de Deus actuar. Então tu perguntas, Deus revela ao pastor porque ele está mais cerca de Deus e tem mais intimidade? Não, é uma questão de utilidade. Para que devo preparar, para onde devo enviar, o que devo fazer com esta ovelha, qual o ministério para o qual Deus já chamado, que eu vou preparar para o ministério. Amém? Então nós não estamos alistando as ovelhas para ir aos céus. Estamos trabalhando para que trabalhe nesta terra. Para isso, devo perguntar, como Manuel perguntou, Senhor, qual é esse ministério, o estilo de vida deste menino? E trabalhar nisto, alistando para o ministério, trabalhando com ele, para que ele sirva ao Senhor. Amém? Significa que devemos escutar ao Senhor. É algo prático, é algo de utilidade, para que a pessoa não esteja na igreja ociosa, se diz? Ociosa. E dizemos em português, creio que é o mesmo em castelhano, que aquele que não trabalha, dá trabalho. Não? Quem não trabalha, dá trabalho. Então Jesus envia para o mundo. El 19. Sí. Y por ellos yo me santifico a mí mismo,
para que también ellos sean santificados en la verdad. Sí, ¿sabe cuál es la figura que tengo en ese texto? La figura de una madre que amamanta. Sí. Una madre que está amamantando, ella puede comer cualquier cosa. No. ¿Por qué no? El camino es el Esto. El pastor también no puede comer cualquier cosa, porque contamina la leche. En favor deles me santifico. ¿Qué significa? Yo tengo cuidado con mi vida para que las cosas que yo enseño no sean contaminadas. Jesucristo habla que mis palabras son espíritu y vida. Palabras hablan de la verbalización de la idea. Tú tienes una idea y tú necesitas de palabras para verbalizar la idea. Pero tiene espíritu, que es aquello que Dios ha hecho en mi vida. Gracias, hermano. Aquello que Dios ha hecho en mi vida, eso transmito. Pero también transmito mi carácter. Mi carácter. Y hay un dicho en Brasil, en medio de los pastores, que la iglesia es la fotografía del pastor. Y tengo una otra pregunta. Si toda la iglesia fuera igual a ti, ¿qué tipo de iglesia sería? Hermosísima, fantástica, comprometida. ¿Cómo sería? Los hermanos saben que las ovejas tienen libertad de hacer cosas que nosotros no tenemos. No está hablando de pecado. Hay un dicho latino que dice que la esposa se dice, de César debe ser honesta y parecer honesta. Y parece La esposa de César debe ser honesta y ter aparência de honestidade. aparentar honestidad. Porque há pessoas que são honestas, pero transmitem imagem que parece que não são honestas. Hermano, nós somos pessoas que representamos um reino. Como deve ser nossa postura, se diz? Nossa aparência de alguém que representa o reino em favor de los discípulos, em favor de las ovejas. Eu me santifico, eu cuido de mim. Amém? Então nossa vida é comprometida. Pablo nos ensina em Efésios 4:1 que nossa vida deve estar de acordo com nossa vocação. ¿De acuerdo? La vida en acuerdo con la vocación. Aliás, estudiando las cartas de Pablo, encontramos muitas exortaciones sobre tener una vida coherente. Ser coherente. Aquilo que hablamos, aquilo que enseñamos, aquilo que vivimos. Lo que causa lío de la cabeza de las ovejas, muitas vezes la incoerência em nossas vidas. Então, por favor, nós outros que estamos amamantando, devemos cuidar com as coisas que comemos. Ou bebemos, ou hablamos, ou escuchamos. As relações que temos. Um político em Jundiaí, depois edita, por favor, essa cinta. Um político em Jundiaí me llama há anos para que eu participe de suas campanhas. E a mim me gusta dele. Eu tenho uma simpatia por ele. Mas há coisas na vida dele que as pessoas dizem que eu não sei se são verdade ou não. E nós há assim uma penumbra, se diz uma apariencia de mal. sim. E um dia eu falava com minha hija, que ele me havia chamado, ela disse, papi, aléjate de él. Assim. Pero tú tienes seguridad.
seguridad que él es una persona mala. Yo no tengo seguridad, pero aléjate de él. Porque nosotros debemos ter una apariencia de piedad y una vida piadosa. No apariencia de maldad. No aparece mal. Huir de la mala apariencia, se dice. De la apariencia del mal, ¿no? El 21. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesucristo cuidaba de la relación de sus discípulos. Hay cosas en la casa o en la iglesia, cuando tú encuentras algún discípulo que no tiene mucha afinidad, se dice afinidad con el otro, algunos hasta pelean uno con el otro. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Dejamos? ¿Qué hacemos? Hay algunos de nosotros que nos conformamos con tregua y hay otros que buscan paz. La palabra shalom significa vida sin frontera. Vida sin frontera. ¿Sabe aquela parte de la frontera donde tú debes mostrar tu pasaporte? Paz significa un lugar donde no hay fiscalización de pasaporte. Tú entras en la vida de la persona en tu vida y no hay visto, no hay visa. No hay. Yo entendí esto cuando un judío escribió en aquel tiempo, cuando Ben Gurión y Saddam Anwar Saddam, sobre los auspicios del presidente americano Jimmy Carter, assinaram um tratado de paz. E esse judeu escreveu que eles não assinaram um tratado de paz, escreveram um tratado de trégua, porque paz é distinto de trégua. Trégua significa: se tu não me atirares, não vai atirar em ti. Isso é trégua. Paz é queimar as armas e quitar os postos de fronteira. Esse é o significado da palavra shalom. Mis ovelhas entram e saem, e não necessita visa. Isso é paz. Como cuidamos disso entre as pessoas que pastoreamos? Queridos, este é o grande sinal para que o mundo creia na unidade de los hijos de Deus. Esse é o grande sinal. Podemos ressuscitar muertos. Não é um grande sinal. O grande sinal é lá, a unidade de la igreja. E devemos atentar para isso. Se há irmãos que não se abram, que se estão mirando de lejos, devemos cuidar disso. Amém? Aqui não estou falando nem sequer de nós outros pastores, porque isso não sucede com nós outros. Estou falando das ovelhas que têm esses problemas entre si. Porque nós outros pastores estamos perfeitos em desunidade. Queridos, este é o grande sinal. Queria marcar isso. O mundo vai crer quando a igreja for uma só. E se há algum problema entre os irmãos, devemos cuidar. Isso é tão sério que Jesucristo põe a amistade por encima do culto. ¿Se acuerdan? De la adoración, de la ofrenda, del sacrificio. ¿Se acuerdan? Si uno llegara delante del altar con una ofrenda,
se acordar que un hermano tiene algo en contra, no está hablando que el hermano hizo alguna cosa. No está diciendo, si tú llegaras delante del altar y tú te acordaras que tú hiciste alguna cosa, no está diciendo eso. Si tú te acordaras que tu hermano tiene algo en contra de ti, ¿qué debes hacer? Dejar la ofrenda sobre el altar y significa que la ofrenda es buena. Él no está rechazando tu ofrenda, pero él está hablando que la amistad es superior al culto, que la relación es superior a la adoración. Si no hay relación, queridos, Dios no recibe el culto. Y la palabra nos enseña que Dios está enojado de nuestros cultos. Dios está enojado porque ofrecemos los cultos con los labios, pero el corazón está lejos. Entonces, queridos, este punto no es un punto cualquiera, es un punto que debemos trabajar para que no haya ninguna raíz de amargura en nuestro medio. Porque la raíz de amargura contamina a los hermanos. Dicemos en Brasil que no hable nada porque al final la amargura va a desaparecer. La amargura no desaparece, va creciendo, creciendo. Hay personas que tienen una amargura por alguna cosa que con el pasar de los años ni siquiera lembran del motivo. Guarda la amargura, pero no sabe por qué motivo. No se recuerda de por qué fue amargada, pero guarda la amargura, se dice. Y un amigo habló conmigo una vez describiendo el resentimiento. Resentimiento, como saben, es sentir la misma cosa varias veces. Resentimiento es poner abono en un sentimiento antiguo. Y decir resentimiento es la tentativa de envenenar a alguien tomando veneno. ¿Me comprende? Es tomar veneno pensando en matar al otro. Y algunas veces la persona contra quien estamos amargurados, siquiera sabe, amargado, siquiera sabe. Por favor, hermanos, pongamos nuestra atención en esto. No dejemos en la congregación ningún hermano con corazón apagado. Amén. Porque este es el gran señal de la venida de Jesucristo. No debemos tratar como si fuera otra cosa. Después, el 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo habla de relacionamiento cercano, de tal manera que las personas que están a mi alrededor van a ver no solamente lo que hago, pero van a ver lo que soy. Por ejemplo, lea conmigo 2 Timoteo, capítulo 3, el versículo 10, por favor, 10 y 11, para ilustrar, ¿se dice? Ilustrar es que estoy hablando. 2 Timoteo 3, 10 y 11. ¿Qué dice? Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimientos, como los que sobrevivieron en Antioquía e Iconio, en Listra, persecuciones que sufrieron, y todas me ha librado el Señor. Pablo está hablando para quiénes? Timoteo. Y está diciendo, tú has seguido
pero seguido de cerca, cercano, de cerca. de cerca. ¿Por qué digo que de cerca? Mira las cosas que Timoteo estaba siguiendo. Uno por uno, por favor. Doctrina, Doctrina. Tú estás siguiendo mi doctrina. ¿Qué más? conducta, Conducta, manera de vivir. ¿Qué más? propósito, Propósito. Propósito habla de intención. fe, ¿Sí? longanimidad, Es decir, capacidad de sufrir. amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Ahí está. ¿De cuál distancia Timoteo seguía Pablo? Muy cerca. Eso es lo que Jesucristo habló, que los discípulos, que oraba a Dios para que los discípulos estuvieran tan cerca de Él que pudiesen ver su gloria. La gloria de Cristo es su mismo carácter. La gloria de Cristo es su mismo carácter. ¿Sabe dónde encuentro esto? Cuando Moisés pide al Señor, Señor, pido que tú me reveles tu gloria. ¿Se acuerda de ese texto? Éxodo 33, 34. ¿Y qué hace Dios? Agarra a Moisés y pone sobre la piedra, y en el versículo siguiente se pone en la fenda, ¿cómo se dice? En la puerta. Él dice, fue por arriba y dentro de la frente, de la peña. ¿Y quién es esta peña? Cristo. Cristo. Es decir, sobre Cristo y dentro de Cristo. Y la palabra dice que Dios pasa por Moisés. Por delante de Moisés. Ahora, ¿cuál era el contexto? Vamos a volver un poquito. El contexto anterior era una pelea para saber de quién eran los hijos de Israel. Porque Dios decía a Moisés, los hijos tuyos que tú has quitado del Egipto. Y Moisés hablaba del Señor, los hijos tuyos que tú has quitado del Egipto. Es decir, que los de Israel no tenían padre. Porque ni Moisés quería ni Dios quería. Así estaba. Y Moisés está tan cargado que pide a Dios, hace esta oración que parece una oración que no tiene nada con el contexto. Y él ve Dios por las espaldas. ¿Y cuál es la oración de Moisés después? Yo vi la misericordia, la bondad, la benignidad del Señor. Y hay una cosa muy interesante, porque él pide para ver la gloria. Y Dios dice, voy a mostrar en mi nombre. Y muestra la benignidad, la misericordia y la bondad. ¿Qué es la gloria de Dios? Su mismo carácter. ¿Qué es el nombre de Dios? Su gloria, su carácter. Amén. Tus discípulos, tus ovejas, deben caminar tan cerca de ti que vão ver tu carácter, ou seja, tu glória. Quando cerca es tan cerca que vão ver não somente lo que haces, pero vão perceber tus intenções, tus motivações. Queridos, este es el patrón de relacionamiento que el Señor desea que tengamos con las ovejas. Amén. Bueno, vamos a terminar aquí. Y hasta aquí hemos hablado sobre qué